¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por su asistencia. Pues vamos a echarle ganas, vamos a avanzarle lo más que podamos. Les comento, no sé si recuerdan en una de las clases anteriores, no me acuerdo si fue en la clase anterior o en la anterior, pero les había comentado, entre otras cosas, que el temario pues está algo gordito. Pero aunque esté gordito ese temario, cuando estamos en presencial generalmente avanzamos suficientemente rápido para estarlo viendo adecuadamente. En condiciones, digamos, normales, nosotros estaríamos viendo lo que vimos en la entrega 1, lo que estamos viendo en la entrega 2A, lo que vimos en la entrega 6, y con eso se podría decir en general que el temario estaría tocando los puntos principales, pero no es ese el caso, porque en realidad, sobre todo en el área computacional, ustedes saben que todo esto va avanzando muchísimo más, muy rápido. Entonces, en realidad lo que nos faltaría sería pues bastantito, y son temas bastante interesantes. Aquí, por ejemplo, estamos tocando ya aspectos, sobre todo lo que están viendo en pantalla, aspectos de cómo están constituidos los sistemas computacionales actuales. Ninguno está constituido sobre un solo bus de sistema, es decir, que todos los componentes estén comunicados a través de un solo bus. Eso es prácticamente inexistente ya. Todos ya tienen una constitución de jerarquía de buses, como lo estamos viendo justamente en la pantalla, jerarquía de buses múltiples. Y con eso estamos tocando apenas lo primero de chipset. Si ustedes recuerdan, el chipset lo habíamos comentado como una forma de comunicar esos buses, de crearlos y comunicarlos, porque son de diferentes características. Pero a partir de ahí, esto viene avanzando muchísimo más rápido. Es decir, en realidad nos faltaría una entrega 2B, una entrega 3, una entrega 4, una entrega 5, una entrega 7 y una entrega 8. Y estamos próximos a segundo departamental. De modo que si ustedes observan, falta bastantito todavía. En el caso, por ejemplo, de estar observando la constitución de los sistemas computacionales basados en estándar, son estas diapositivas como la que estamos viendo en pantalla. Y son las que realmente nos van a dar, o nos deben de dar la visión para poder hacer el estudio de los sistemas, el estudio y el análisis de los sistemas computacionales actuales. Pero por otro lado, ¿se acuerdan lo que hemos estado viendo acerca de las técnicas de interfazado? Eso nos va a permitir poder diseñar, sistemas computacionales en pequeño. Y ahí les voy. Ok, ¿qué hemos estado viendo en teoría? Hemos estado viendo cómo los sistemas que están basados en microprocesador se diseñan y se construyen basados en una de las técnicas, generalmente en una de las dos técnicas de interfazado. ¿Qué hemos estado viendo en laboratorio? No han sido programas realmente que vayan orientados a hacerlos pensar en la lógica, en cómo hacer esto, realmente han sido elementos muy específicos para que se puedan utilizar en sistemas basados en microprocesador. ¿Cuál es el chiste de la parte del laboratorio? Hacer el estudio de los sistemas basados en microcontroladores, es decir, sistemas microcontrolados, porque mucho de lo que tenemos alrededor son sistemas microcontrolados. ¿Qué pasa si a un sistema microcontrolado, es decir, un microcontrolador que con una técnica interfaza sensores y actuadores alrededor
y además le introducimos elementos que nos permitan comunicación y algunos elementos basados en estándar también, que nos permitan, y algunos basados que nos permitan que nos permitan no solo la comunicación, sino un interfazado más hacia el usuario, tenemos prácticamente todos los sistemas que ahorita tenemos alrededor. Piensen ustedes, por ejemplo, en el horno de microondas que habíamos comentado, en la lavadora que habíamos comentado, en la computadora del auto que habíamos comentado. Todos esos son sistemas microcontrolados con esos elementos que les acabo de comentar. Eso los vuelve ya sistemas embebidos. Y prácticamente todo lo que tenemos alrededor son sistemas embebidos. Todo. Este primer comentario también viene a colación porque por eso, hasta cierto punto, el hecho de que yo quiero avanzar más, desafortunadamente no vamos a poder cumplir con todo. Pero imagínense, después de esto, tenemos que ver en específico chipsets. Los sistemas actuales no tienen muchos chips para hacer todo lo que hemos visto, ¿no? Solamente tienen 2, y se le llama puente norte y puente sur. Y hay varias maneras de comunicar ese puente norte y ese puente sur. Segundo, en específico el puente norte es el que me dice qué procesadores esa tarjeta madre puede aceptar, por ejemplo. Hasta qué velocidades puede aceptar en su bus de sistema. Los procesadores overdrive, hasta qué punto pueden multiplicar su velocidad. O sea, ese tipo de sistemas. También me dice hasta cuánto puedo aumentar la memoria de un sistema. ¿Hasta qué velocidades? ¿Puedo meterle una DDR5? No, porque el chipset puente norte no me lo permite. Como usuarios simplemente sabemos que tenemos un sistema computacional enfrente y que nos da chance de ampliarlo o no hasta cierto punto. Pero como ingenieros en computación debemos saber por qué y de qué elementos depende. El puente sur, por ejemplo, nos permite saber cuántos USBs puede tener ese sistema, esa tarjeta madre, sobre qué velocidades. Solamente puede tener USB 1, ahorita tenemos USB 3, por ejemplo, y la mayoría de los elementos son USB 3. ¿De quién está dependiendo? Del puente sur chipset, por ejemplo. ¿Y cómo funciona? Otra de las cuestiones que estamos viendo en esta entrega, todos los elementos no solamente están basados en interrupciones, están basados en DMA. ¿Y qué caramba es el DMA? Hasta un disco duro tiene DMA. Bueno, ¿de qué depende de eso? Pues a veces como usuarios pensamos, simplemente con que le ponga un SSD, ya puede avanzar más rápido. ¿Será? Porque un SSD hasta no hace mucho tenía poca capacidad comparado con un disco duro, por ejemplo, con lógica electromagnética, por ejemplo. O sea, es decir, son muchas cuestiones que faltan ver, que son de actualidad y que sería para ustedes muy importante. Pero, por ejemplo, en todo este rato, ¿quién ahorita de los 29 alumnos que tengo conectados están atentos todo ese tiempo para tomar tanto esas notas como para centrarse en esos detalles? ¿Cuántos? ¿Cuántos habrán dejado su computadora ahí y se habrán ido a hacer otras cosas? ¿Cuántos estarán haciendo otras cosas más? Y así me la voy llevando. Lo comento por otro comentario que tengo para más adelante, ¿sí? Pero en este caso, todo esto que les he estado diciendo es dos cosas. Uno, nos falta varias cosas por ver que son interesantes para ustedes como ingenieros en computación. Número 2, tengo que seguir avanzando en algunos casos pensando, pues sí, seguramente lo entendieron porque no me están externando ninguna duda. ¿Alguna duda? A veces me contestan, a veces no. Y yo quedo en el entendido de que no tienen ninguna duda y yo sigo avanzando. ¿Qué pasa si llegado el tercer departamental me dicen que tuvieron varias dudas?
Discúlpenme, pero la culpa entonces ya no sería mía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. En pantalla estamos viendo la entrega 2, partiendo nuevamente de la jerarquía de buses múltiples porque, insisto, todos los sistemas computacionales actuales se basan en una jerarquía de buses múltiples. Ya no hay ninguno que se base en que todo se conecte a un solo bus, al bus del sistema. Ya habíamos comentado que a través de los chipset podíamos comunicar esos diferentes buses, pero también podíamos crear esos buses, que se creaban esos buses. Ese nuevo chip, esa parte del chipset que va a crear un nuevo bus, ¿en qué se va a basar para crear ese nuevo bus? En estos elementos que estamos viendo en pantalla, que ya habíamos explicado algunos de ellos. El tipo de bus que se va a crear, el método de arbitraje que va a tener, si va a ser temporizado, de qué tipo, la anchura que va a tener y el tipo de transferencia de datos que va a poder estar realizando. Del tipo de bus, ya habíamos explicado a qué se refería el dedicado multiplexado. Un dedicado, ese bus, todas sus terminales tienen solamente una función. Un multiplexado, cada terminal, o bueno, una o más terminales pueden tener dos o más funciones. Eso quiere decir multiplexado, como los que hemos estado viendo incluso en el PIC. El método de arbitraje. Si es un bus sobre el cual se van a colocar varios elementos, ¿de qué manera se van a comunicar esos diferentes elementos? Va a haber un ente principal que le va a decir quién se puede comunicar y en qué momento. Si es así, es centralizado. Pero si cada uno de ellos se va a comunicar con los demás simplemente preguntándole, sin que haya ningún tipo de jerarquía, simplemente le pregunta, oye, yo te quiero hablar a ti, ¿te puedo hablar? Sí, ahí te van mis datos y me puedes contestar sin depender de un ente central, entonces es distribuido. Temporización, síncrono, asíncrono, ustedes ya han visto este tipo de términos. Síncrono significa que, independientemente de cómo se comuniquen entre ellos, significará que a través de ese bus, los elementos que se van a comunicar, todos se van a comunicar a la misma velocidad. Hagan de cuenta que si yo tuviera un tambor a esta velocidad, alguien no le puede hablar al otro a una velocidad diferente o antes de hacer el toque, ¿sí? Síncrono significa que todos van a la misma frecuencia, o un múltiplo o un submúltiplo de la misma. Si son 4 kilohertz, alguien no puede ir a una frecuencia de 3 kilohertz, debe de ir a una frecuencia de 8 kilohertz, de 4 kilohertz, de 2 kilohertz, porque estos son múltiplos y submúltiplos. Eso significa síncrono, que todos van a la misma frecuencia. Asíncrono significa que no todos van a responder a una misma frecuencia en múltiplos o submúltiplos o a la misma, no. Significa que cualquiera puede hablar en cualquier momento, con una, digamos, desventaja. Para que un elemento le pueda hablar a otro de manera asíncrona, cuando es síncrono, no tiene que preguntar nada. Simplemente, como sabe que el otro también va a la misma frecuencia, en el momento en el que se cumple el pulso, es decir, la frecuencia, le puede estar mandando sus datos y el otro puede responder a la misma frecuencia. Pero cuando es asíncrono, debe de haber que le llaman un saludo de manos. Un saludo, ¿por qué? Un handshake. ¿A qué se refiere? Primero le tiene que avisar, oye, ¿estás despierto? Y el otro le debe de responder, sí. Le vuelve a preguntar el primero, ¿te puedo enviar datos? Sí, sí me puedes enviar. Dime en qué momento. Y el otro le vuelve a responder, después de un rato, en este momento. Le envía los datos. Y después viene el cierre, después del handshake, es decir, del saludo, que abre apenas la comunicación, viene el handshake, viene el traslado de datos. Después de eso, ya viene el cierre.
¿Cuál sería el cierre? ¿Te llegaron todos los datos? No, fíjate, te los vuelvo a mandar. ¿Ahora sí ya te llegaron todos los datos? Sí. Bueno, terminamos comunicación. Cuando es síncrono, no se necesita ni una apertura ni un cierre, porque todos responden a la misma frecuencia. Mientras que si es asíncrono, cuando es asíncrono, sí debe de haber una apertura, que es un handshake, y debe de haber un cierre de la comunicación. La anchura del bus no creo que haya ningún problema. Cuando es una anchura de un bus de direcciones, esto sí anótenlo, entre más anchura, más localidades puede seleccionar. Pero cuando la anchura es del bus de datos, entre más anchura del bus de datos, más rápidamente puede hacer las operaciones. Otra vez, entre más anchura del bus de direcciones, más localidades puede seleccionar. Entre más anchura del bus de datos, más rápido puede hacer las operaciones. ¿De acuerdo? El tipo de transferencia, pues se explica por sí mismo, ¿sí? Lectura, escritura, modificación, etcétera, etcétera. Se explica por sí mismo. Esto viene más o menos explicado en cada uno de las diapositivas que viene adelante, tipos de buses, el método de arbitraje, la temporización. En la 22 podemos ver los diagramas de estado a lo que se refiere cuando es síncrono y asíncrono. Cómo influye la anchura del bus y el tipo de transferencia. Aquí habla de los tipos de transferencia cuando es multiplexado o cuando no es multiplexado, que puede ser de varios tipos. Operación de escritura y operación de lectura cuando es multiplexado se da primero la dirección y después se da el dato. Cuando es lectura, se da primero la dirección, hay un tiempo de acceso y después el dato. Cuando es no multiplexado, en un bus se da la dirección y en otro bus se da el dato. Igual en este caso, cuando es lectura y así. Vamos a ver. Uno de los aspectos principales de cuando estamos hablando de un sistema microprocesado es cómo ese microprocesador se comunica con lo que hay alrededor, con los elementos de entrada-salida. ¿Para qué le sirve la memoria a un microprocesador? Para correr los programas, pero generalmente tiene que ver con lo que hay a la entrada o salida siempre. Tiene que comunicar resultados, tiene que traer datos, tiene que estarse comunicando con el exterior. Por eso un aspecto fundamental es cómo se está comunicando con la entrada-salida. Ok. Módulo de entrada-salida habla de a qué se refieren los módulos de entrada-salida, las diversas razones de por qué existen, y se las resumo de la siguiente manera. Ok. ¿Qué pasa si tenemos a un microprocesador que corre, es un ejemplo, a 3 gigas? Tenemos elementos externos que están corriendo a, no sé, mucho más lento, a 500 kilohertz, por ejemplo. La diferencia de velocidad es mucha. Por otro lado, ¿qué pasa
si un microprocesador tiene un ancho de comunicación, su bus de datos, es de 64 bits. Pero hay un elemento externo que su bus de comunicación es de 16 bits. Y así, es decir, si el microprocesador tiene características muy distintas a lo que hay alrededor, ¿cómo caramba se va a poder comunicar uno con otro de forma directa? No puede, ¿verdad? Necesita elementos intermedios que puedan hablar más cercano al lenguaje del microprocesador, pero que puedan comunicar elementos con características distintas. A esos elementos se les llama módulos de entrada-salida. ¿Qué son los módulos de entrada-salida? Son elementos que van a comunicar directamente al microprocesador, que están más cercanos al lenguaje, a las características del microprocesador, y van a permitir comunicar otros módulos o elementos externos. Un ejemplo. ¿Qué pasa si yo coloco un USB? El USB no habla con las mismas características que habla el microprocesador. Al USB que yo coloco se le llama un periférico, ¿cierto? El mouse es otro periférico, el teclado es otro periférico. Hablan diferentes lenguajes, hablan con diferentes características. Periférico porque está externo a todo lo demás. No se puede comunicar de manera directa con el micro. Hay elementos intermedios. El elemento intermedio que está más cercano al micro es el módulo de entrada-salida, y eso sí, anótenlo por favor. El elemento que está más cercano al micro es el módulo de entrada-salida, porque hay otros elementos que están más cercanos a esos periféricos, a las características de esos periféricos. Pero el elemento más cercano al micro, por características, es el módulo de entrada-salida. ¿De acuerdo? ¿Ibas a preguntar algo, José Luis? No. Le iba a decir que se podía repetir lo que había hecho, pero ya lo repitió y ya lo noté. Ok, gracias. Sí, de acuerdo. Y hay otros elementos más. Hasta ahí estamos bien. Ok. Lo comento por lo siguiente. ¿Qué pasa si colocamos una tarjeta de video? La tarjeta de video debe de estar más en contacto en la manera en cómo se producen las imágenes en la pantalla. De hecho, una tarjeta de video debe de tener tiene su propio procesador, pero ese procesador ni de chiste va a hablar el mismo lenguaje que el microprocesador principal. No se puede comunicar de forma directa con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ojalá me puedan ver en pantalla. Tenemos al micro y tenemos al periférico en particular. Otra vez, tenemos al micro y tenemos al periférico en particular. Ese micro, cerquita de él, podríamos decirlo, se va a encontrar el módulo de entrada-salida. El módulo de entrada-salida. Él va a ser la primera traducción, digámoslo así, porque está cercano a las características del micro. Módulo de entrada-salida. Y hasta acá está el periférico. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Pero hay otro elemento intermedio que está más cercano al periférico en particular. Es un módulo de control. ¿Sí? Otra vez,
Tenemos al micro y al periférico. ¿Cómo hacemos que se comuniquen entre ellos? Con elementos intermedios. Un elemento intermedio es el módulo de entrada-salida. El módulo del módulo de entrada-salida es el que está cercano al micro, cercano en características. Y hay otro elemento intermedio que está, hagan de cuenta, aquí junto del periférico, que es el módulo de control. ¿Sale? ¿Hasta allá estamos bien? Entonces, ¿cuál es el elemento más cercano al micro? El módulo de entrada-salida, que es justamente el que tenemos en pantalla. Porque a través del módulo de entrada-salida podemos producir los diferentes periféricos. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones que puede hacer un módulo de entrada-salida? Estas que vemos en pantalla. Puede hacer funciones de control y temporización, de comunicación con el procesador, de comunicación con algunos dispositivos, de almacenamiento temporal, por eso se le llama data buffering, y de detección de errores. ¿De acuerdo? ¿Cómo es por dentro el módulo de entrada-salida? Lo estamos viendo en pantalla. Aquí algo característico. Si ustedes observan, por un lado tiene lógica de entrada-salida, registro de estado control, se acuerdan de ello, registro de estado control y el registro de datos. Todo esto se parece mucho a lo que tiene un micro, ¿no? Un microprocesador, ¿no? Del otro lado tiene lógicas para dispositivo externo. Y a la salida de la lógica de interfaz para dispositivo externo, ¿qué observan? Datos, estado, control. Es decir, un módulo de entrada-salida nos puede producir otros buses de comunicación externa. Un módulo de entrada-salida nos puede producir otros buses de entrada-salida. ¿De acuerdo? Permítanme un momentito. Ok, ya estoy nuevamente de regreso, perdón, jóvenes. Ok. Nuevamente, si ustedes observan, la parte interna del módulo de entrada-salida es muy elocuente. Nuevamente, esta parte se parece mucho a lo que le puede estar hablando al micro. Líneas de datos, líneas de dirección, líneas de control, es justamente lo que tenemos. Y después tiene diferentes lógicas de interfaz que nos producen
otros buses porque tiene estado, control, datos con los cuales puedo colocar elementos externos también, incluso producir algunos periféricos. ¿De acuerdo? Ok. Ok, ahora vamos al otro lado, que es lo que les comentaba. Si tenemos micro, tenemos periférico, ya vimos el módulo de entrada-salida, es el cercano al micro. Ahora, junto al periférico está el otro, el dispositivo de control que habíamos dicho, es el que está cercano al periférico. Ese dispositivo de control o dispositivo periférico puede tener o puede clasificarse en 3 categorías: de interacción con humanos, de interacción con máquinas y de comunicación. Si se fijan, si es de interacción con humanos, justamente por eso decimos que es algo que está cercano al periférico, no al micro, porque el micro no va a estar hablando, no va a estar interactuando directamente con humanos, ni tampoco con otras máquinas, ni tampoco va a tener comunicación de ese tipo. Por eso el dispositivo externo de control, que es el que está cercano al periférico, habla o está más cercano a las características externas, justamente. ¿Están de acuerdo que hay momentos en que el módulo de entrada-salida se está comunicando con el dispositivo de control para estar comunicando al micro con los diferentes periféricos? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Son los 2 elementos internos que se estarían comunicando para comunicar estos 2 elementos externos que son micro y periféricos. Se están comunicando estos 2. Ese dispositivo periférico o de entrada-salida tiene una parte interna muy diferente. Chequen ustedes. Va a tener una lógica de control, un buffer y un transductor. Es decir, no son características cercanas a las que tiene el micro, sino, y ahí les va, esto sí anótenlo, son características específicas del periférico. Y ahí les va. Vamos a pensar que tenemos 3 periféricos. Un periférico que es tarjeta de sonido, un periférico que es tarjeta de video, un periférico que es impresora. Cada uno de ellos va a tener un dispositivo de control diferente. Un dispositivo de control diferente. ¿Por qué? La tarjeta de sonido debe tener un dispositivo de control de acuerdo a las características de sonido, no a las de video. El de video va a tener su dispositivo de control con características más específicas del video. Y lo mismo para la impresora. ¿Estamos de acuerdo? Ese dispositivo de control puede estar físicamente dentro de la propia tarjeta de video o puede estar en la tarjeta madre. Es lo que está comunicando en específico el video y en específico el sonido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, video, sonido. Pero si se fijan, tiene un transductor. ¿Por qué va a tener un transductor? Porque va a tener que traducir lo que en específico el periférico tiene hacia los elementos internos. ¿Cuáles son los elementos internos? Pues en este caso el módulo de entrada-salida y a su vez el micro, ¿sale? Tiene que hacer traducción de todo esto. ¿De acuerdo? Los periféricos más sencillos: teclado y monitor, un controlador de disco, son los periféricos más sencillos, que más tenemos a mano. El dispositivo de control de teclado y monitor es muy diferente al dispositivo de control de disco, por ejemplo. Ok. Bueno. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok. No problema. Ok. Gracias. Ok. La siguiente.
Vamos a cambiar un poquito y voy a regresar un poquito. ¿Por qué? Yo lo que quería primero es sí avanzar con esto porque sí es alguito lo que tenemos que ver, ¿sí? Pero también esto que les voy a comentar me parece muy importante, muy importante. En la entrega 6, que fue la del micro, vimos las dos técnicas de interfazado, hicimos ejercicios con esas técnicas de interfazado, programamos algunas partes de ello. ¿Cuál era el chiste de esa parte? Que ustedes supieran diseñar o cómo se diseña un sistema basado en microprocesador. Después de todo, el 8085 es un microprocesador y de los más sencillos. ¿De acuerdo? Bueno, en la entrega 7 vamos un paso más allá, porque ahora el chiste es practicarlo y ver si de verdad está funcionando o no, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer en algo más físico, no solo en papel. El PIC es un microcontrolador, y eso pueden notarlo, con expansión serial. Es decir, ¿le puedo aumentar al PIC memoria externa? Sí, podría, pero solamente memoria serial, las 24XXX, que son memorias seriales. Entre otras cosas, ¿puedo aumentarle algún periférico? Sí, pero ese periférico también se lo adicionas de forma serial. Pues está bien, pero hay un problema. Si ahorita estamos haciendo el estudio de los sistemas basados en microprocesador, esa forma de expansión no puede estar más alejada porque todos los microprocesadores actuales expanden de forma paralela, no de forma serial. Expanden de forma paralela y hay una razón para ello. ¿A qué se refiere una comunicación paralela? Tengo mis 8 bits y los 8 bits los mando de un jalón. Hagan de cuenta que tengo 8 soldaditos y los 8 soldaditos van formaditos y llegan del otro lado tal cual. Es la comunicación paralela. Pero la comunicación serial no es así. La comunicación serial es, del otro lado van a llegar los mismos 8 soldaditos, pero voy a mandar uno por uno. Un soldadito, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Bueno, pues no hay mucha diferencia y además está más fácil, no tanto. Porque esto también anoten. Toda comunicación serial requiere de un protocolo de comunicación. Toda comunicación serial requiere de un protocolo. La comunicación paralela no. La comunicación paralela es simplemente, a ver, vete para allá, ya se fue. Es decir, voy a escribir o voy a leer, vénganse para acá. Ya, eso es todo. Pero en la comunicación serial no. ¿Qué significa eso de protocolo? Dar especificaciones. A ver, tú, soldadito de la derecha, vas a ser el primero. Tú, soldadito de la izquierda, vas a ser el último. A cada uno de ustedes les voy a dar un numerito. Y les voy a decir, primero se va a ir el soldadito de la derecha. Y cuando lleguen 4 soldaditos, el otro lado me tiene que decir que los 4 soldaditos llegaron bien. Si llegaron bien, le mando ya los otros 4 soldaditos. Y me tiene que responder ahora si los 8 soldaditos llegaron bien. ¿Qué tal si un soldadito llegó, se cayó en el camino, llegó con su patita coja? Pues ya no sirve ese soldadito, al menos no como soldado. Algo así, si un bit se perdió en el camino, tengo que mandar otra vez los 8 bits de uno por uno. Eso es un protocolo. Un microprocesador no expande en serie, por eso justamente. Por eso hacer el estudio, seguir haciendo el estudio de un sistema basado en microprocesador con el PIC no es posible. Tenemos que recurrir o a un micro, o a un microprocesador, o a un microcontrolador que me permita trabajar como microprocesador. Y sí lo hay. Y sí lo hay. Y es lo que vamos a ver en la entrega 7. Hay una ventaja y una desventaja. Eso que vamos a ver en la entrega 7, que es con un microcontrolador, pero que funciona como microprocesador, me permite seguir observando ahora de forma ya más práctica y lo programo y lo meto en Proteus y todo bien bonito, las técnicas de microprocesador. ¿Sí?
La ventaja también es que como ya lo vimos con el 80-85, y si le entendieron, todo se va a hacer más fácil. Porque, sí, eso ya lo vi, nada más que en este caso ahora es así, pero ya sé a qué se refiere. Pero hay una desventaja también. Si no la entendieron, se les duplica la duda, porque ahora era la duda del 80-85 y ahora que lo vamos a aplicar con esta arquitectura, ahora tengo otra vez la duda, es decir, se me duplica, ¿no? Bueno, y aquí comentarles, jóvenes, créanme, les prometo, y lo digo también porque yo también lo he sufrido. ¿Tenemos algún fallo técnico? Híjole, en mi caso es un fallo técnico y un fallo que sería para 30 de ustedes. ¿Por qué? Porque si yo fallo, no tenemos esa clase, nos atrasamos y híjole. Cuando es al revés el fallo y se pierden ustedes esa clase, uno de ustedes, por ejemplo, se pierde esa clase y puede ser que no resuelva algunas dudas. O sea, yo los entiendo. Entiendo también que a distancia haya cosas que, en la torre, a ver, otra vez. Bien, está bien, yo lo entiendo, pero también hay que observar algunas cuestiones finas en este sentido. Por ejemplo, la vez anterior me puse un poquito triste, me espanté, pero pues lo estuve pensando bien, como comentaba ese día. Yo preguntaba por un comentario que me hicieron, y justamente un compañero que ahorita no está, pero un comentario que me hicieron, porque yo también me saqué de onda, ya llevo tanto tiempo encerrado, que ya no sé ni cuánto tiempo he estado aquí, ¿no? Que me decían, oye, y es que mi asignatura de lenguajes de bajo nivel, pues así a distancia ya no me dieron nada prácticamente. Y yo dije, bueno, pues sí, a lo mejor por eso les puede estar dificultando algunas cosas. Pero también me sacaron del error. No, ustedes van en 5º semestre, eso fue de 3er semestre, o sea que fue perfectamente presencial, ¿no? Segundo, casi siempre pregunto al inicio del semestre, cuando estamos en presencial, con quién llevaron tal materia, con quién llevaron esta otra, para saber más o menos cómo andamos, ¿no? Pero tuvieron los elementos mínimos necesarios. Quien puso atención en todo ello, tuvo los elementos mínimos necesarios y no hay problema en ese sentido. ¿Será? Ahí les va. Vamos a pensar, porque también hay algo que se me hizo curioso. Pues resulta con que nadie entendió. Yo me pregunté, ¿nadie entendió nada? ¿No ha entendido nada? O sea que me pongo triste porque he sido el peor maestro del mundo con todo el esfuerzo de mis diapositivas y el Meet y todo. Y, híjole, no se entiende nada. Pues estoy peor que el peor porque no se entiende nada. Pero ahí va. La primera, veo sus ejercicios. Obviamente al principio, si ustedes ven su propia evolución, pues al principio tuvieron más fallos. Al último, ya no hay fallos. ¿Qué significa? Que se han entendido. Número 2, la parte del interfazado, ahorita ya son muy poquitos los que tienen algún tipo de fallo, los que tienen algún tipo de faltante. En el interfazado, prácticamente todos ya lo resuelven muy bien. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significaría que el hecho de que si la parte de interfazado lo tienen bien, la parte del interfazado la tienen bien, la parte entonces de la asignatura la están entendiendo perfectamente. Si la parte de programación de ello tiene fallos, pues
realmente entonces son dudas que han tenido desde antes, no dudas de la propia asignatura como tal, porque entonces lenguajes de bajo nivel a lo mejor les quedó algunas dudas y ahorita que ya lo estamos aplicando en algo más, híjole, bueno, entonces ya me tiene más tranquilo de que realmente en la asignatura no se han quedado muchas dudas. Pero, justo por ello, al menos las mínimas necesarias, quisiera traer nuevamente a colación, no quiero que quede alguna duda. No sé si recuerdan ustedes la última sesión, yo les había dicho, hoy en la noche, en la tarde-noche, les voy a subir la actividad para que ustedes puedan tal, ¿no? Y no les subí nada, no sé si se habrán percatado. No sé si no se acordaron o si se acordaron, dijeron, ay, qué bueno que no se ha acordado el profe, o dijeron, como que no me acuerdo, ¿no? Ok. Pero lo hice también por lo siguiente. Algunas de las dudas que me han externado. A ver, déjenme primero. ¿Qué es documento 2? Ok. Ay. Ok. A manera de resumen, retomo primero esta parte que espero estén viendo en pantalla, si la están viendo ya. Recuerden, para entrada, salida aislada, sí puede distinguir entre direcciones de puerto y direcciones de memoria. Por lo tanto, si voy a utilizar puertos, utilizo las instrucciones in y out, incluyendo el comando estado, in y out. Y las direcciones son de 8 bits. Pero si también para entrada-salida voy a utilizar memoria, utilizo LDA y STA y las direcciones son de 16 bits. Esto es para entrada-salida aislada. ¿Sí me explicó? Otra vez, entrada-salida aislada, utilizo para puertos in y out y para memoria LDA y STA, siendo las direcciones de puertos de 8 bits y las direcciones de memoria de 16 bits. Si es mapeo de memoria, para él todos son localidades de memoria. Aunque sean puertos, para él son localidades de memoria. Por lo tanto, si son puertos, utilizo LDA y STA. Sí, LDA y STA también. Y las direcciones son de 16 bits. Y si es memoria, también utilizo LDA y STA. Y las direcciones son de 16 bits. Esto simplemente para recalcar esta parte. ¿De acuerdo? Ok. Ahora. Profesor, disculpe. Sí. Bueno, entonces en el caso de mapeo de memoria no necesitamos la configuración de puertos, ¿sí entendí bien? No, para todos. Hay que hacer configuración de puertos, para todos. Si no, no puedo utilizar puertos. Pero la configuración en mapeo de memoria se hace con LDA y STA, en específico con STA. Es decir, yo cargo a mi registro A con un dato de configuración y lo mando al puerto ya no con out, lo mando con STA. Esa es la diferencia. ¿Sí? Gracias, profesor. Sí. Gracias. Ok. La otra. Déjenme ver cuál era. Ejercicio de programación. Ejercicio tal. Aquí está. Sí, aquí está. ¿Se acuerdan? En la última sesión yo les había dejado ya este ejercicio. ¿Cuál era el ejercicio? En una dirección, en cada dirección se encontraba un código hexadecimal. Y yo les había dado ya algunas claves. Esto en el entendido que ya se había entendido lo anterior. ¿Sí? Fue todo esto. Pero si ustedes recuerdan, ¿qué pasa
Sí, esta partecita que tengo aquí no la entendí adecuadamente. Pues lo otro no lo entendí, pero esto que estoy presentando en pantalla lo vimos desde hace mucho. ¿Qué fue? Una instrucción como in y out, cuando la pongo en hexadecimal, son 2 bytes, un byte arriba y un byte abajo, no un byte arriba y el otro junto, es un byte arriba y un byte abajo. En una localidad un byte y en la otra localidad el otro byte. Out 20, por ejemplo. El código de operación de out es D3. ¿De dónde lo saco? De la hoja de instrucciones. D3. Y el 21, el puerto 21, no lo coloco aquí junto, lo coloco abajo. Va en la localidad de abajo. Por ejemplo, en la localidad 4000 va el D3. Y en la 4001 va el 21. Igual con el IN. Pero, ¿qué pasa si fuera STA? STA, entre paréntesis 16, se constituye de 3 bytes. Uno, otro, otro. No uno, otro junto y otro junto. No uno, el otro abajo y el otro abajo. Porque 32 es el código de operación de STA. ¿De dónde lo saco? Otra vez de las hojas de instrucciones. 32 significa STA. Y después el micro está esperando que los otros 2 bytes de abajo no sean instrucciones, sino sean parte de la dirección. Es decir, si es STA 3035, él espera que después del 32, que es el código del STA, el numerito que venga abajo, que viene abajo, sea la parte baja de la dirección, 35. Y el otro numerito de abajo de ese sea la parte alta de la dirección. Por eso es 32, 35, 30, que significa STA 3035. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Qué pasa en una instrucción si en una instrucción yo encuentro si yo encuentro JMP? El código de operación de JMP, de jump, es C3. Entonces yo esperaría encontrar C3. ¿Y el numerito de abajo es otra instrucción? No, ¿verdad? En el de abajo, pues tampoco. El numerito de abajo de C3, ¿qué sería? La parte baja de la dirección. Y el otro numerito de abajo, la parte alta de la dirección. Yo sé que para algunos esto dicen, ay, pero si esto ya lo habíamos visto. Pero para otros no les ha quedado claro. Pero ahí les va otra vez. Ahí les va otra vez. Como les dije, esto lo vimos la clase anterior, esto que les estoy mostrando en pantalla, lo vimos la clase anterior. Lo vimos hace casi 3 semanas, empezamos a verlo, jóvenes. Y si no les ha quedado claro, híjole, pues ahora sí que discúlpenme. La culpa es de quien no me está preguntando en ese momento. Supongamos que a Juanito no le quedó claro. Como me decía alguien la última ocasión, bueno, nos vamos a la siguiente sesión. ¿Qué dudas tienen? Si no lo estudié, les prometo que no hay ninguna duda. Y en la siguiente yo continúo, y así me lo voy llevando. Es decir, en el momento en el que me surja la duda, la resuelvo para que no arrastre esa duda más adelante. Pero esto es para con todas las asignaturas y para con todas los temas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si es así, darles otra vez. Otra vez pongo esto. Traducir esto no era más que tomar sus hojas de instrucciones y recurrir a ese conocimiento que ya tengo. Por ejemplo, entre otras cosas me encuentro C2. Si C2 sé que es un JNZ, ¿qué va a hacer este numerito de abajo? ¿Otra instrucción? ¿Y esta otra instrucción? No, jóvenes. C2 es un JNZ.
es un JNZ 16 bits. ¿De dónde saco esos 16 bits? Estos 8 bits y estos otros 8 bits. Entonces sería C2, parte baja de la dirección, parte alta de la dirección. Este 14 es la parte baja de la dirección y este 20 es la parte alta de la dirección. Por lo tanto, ¿qué debería de poner aquí? JNZ, entre paréntesis, o con un espacio, 2014. Otra cosa distinta. Este 7E que tiene aquí, que tenemos aquí, es mod A, M. Él no espera otro byte abajo de él. Con el 7E, él ya sabe que el dato apuntado por M de mamá, el dato que está dentro de M de mamá se va a ir al registro A. Por lo tanto, este 1D sí sería otra instrucción. ¿Sí me explicó? Si sí se entendió lo anterior, esto que les estoy comentando sí se entiende. Pero si no se entendió lo anterior, es obvio que es que no estoy entendiendo nada. Pues sí, pero eso porque fui arrastrando dudas anteriores. Vamos a ver, por eso no se los pasé. ¿Cuál iba a ser la actividad que les iba a dejar? Una vez que ustedes hicieran esto, déjenme hacerlo un poquito más pequeño. Ok, no se deja. Bueno, no se deja. Una vez que ustedes hicieran esto, por ejemplo, 3E, ¿qué significa? MBIA 01. ¿Por qué MBIA 01? Porque 3E es el MBIA. Y en las hojas de instrucciones, entre paréntesis, aparece un 8. Ese 8 es el número que yo voy a meter dentro del registro A. ¿Dónde debe de estar ese número? No junto. Ya tengo ocupado ese byte con 3, no, debe de estar abajo. Es el 01 de abajo. D3 es out. Out. ¿A qué puerto? Sácalo a qué puerto. Pues al puerto que me dice el numerito de abajo, out 20, y así. Pero como les decía, este 7E, el 7E significa solamente mover al registro A lo que tenga la dirección apuntada por el registro M de mamá. Yo no espero otro byte abajo de él, por lo tanto sí sé que el 1E es otro byte, es otra dirección, perdón. No forma parte de esa instrucción, es otra instrucción. Y así me la voy llevando. Ahí en la de 1E, en la instrucción de 1E, lo que se carga en la instrucción. La de 1E es carga el registro E, 8, ¿no? el numerito que venga abajo, 8. Aquí no fue el 7, es el 8, efectivamente. Todos los que sean MBI esperan un byte abajo. Todos los que sean un salto esperan 2 bytes abajo. No son instrucciones en sí mismas. ¿Sale? ¿Cuál iba a ser el ejercicio? El ejercicio en específico iba a ser, pensando que todo esto ya lo tenían, se había entendido adecuadamente, etcétera, etcétera. 1, bueno, iban a ser 2 partes. 1, hagan su diagrama de flujo. 2, modifíquenlo para que lo puedan correr en el simulador y manden su archivito. Pero como habían quedado algunas dudas, lo voy a hacer de la siguiente manera. Y lo digo, algunos ya lo tienen y lo hicieron correctamente. Otros ya lo tienen, tal vez se les fue algo. Otros no lo entendieron por la razón que acabo de comentar hace un momento, que desde cuándo tienen esas dudas y no lo entendieron. Entonces, ahora lo voy a hacer del siguiente modo. Yo les voy a mandar esa respuesta para que chequen lo que hicieron y si no lo hicieron, lo hagan. Yo les voy a mandar esa respuesta, ahí lo que acabamos de ver, es decir, esas direcciones con el
con los contenidos hexadecimales y adelante el mnemónico, para que ustedes lo chequen. ¿En qué va a consistir la actividad? Se las voy a poner como actividad hoy en la tarde, mientras la van haciendo. ¿En qué va a consistir la actividad? De todo ese código van a construir su diagrama de flujo, a manita. Su diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Y con ello, en una siguiente actividad, van a hacer las modificaciones adecuadas para poder meterlo al simulador. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ok, entonces, yo les pido un favor, jóvenes. Uno, ahorita en las otras entregas vamos a estar avanzando rápido. Esta entrega 2A, como les decía, no van a contestar ningún cuestionario, pero para las otras entregas sí. Ok, ese es uno. Entonces sí les pido que lleguen temprano porque vamos a estar avanzando rápido. ¿Sí? Prácticamente todos ustedes llegaron temprano, entonces muchas gracias, los felicito. Solamente 2 personas no me llegaron, no me llegaron temprano. Ok. Número 2, si tienen dudas sobre este tipo de interfazados y cosas así, sí les pido, por favor, que vayan despejando las dudas en ese momento, por favor, ¿sí? En ese momento, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, pues les agradezco mucho, jóvenes. Gracias yo sí por haber tengo estado. una duda. ¿Sí? Al inicio del código, bueno, que nos mostró, yo tengo una duda porque no sé si esté correcto que haya puesto en la dirección 2002. No sé si esté correcto poner INRH. A ver, jóvenes, aprovecho la pregunta de José Luis. No quiero que suene a regaño, jóvenes, pero a eso me refiero, que en esta modalidad no es fácil saber si me están poniendo atención o no. En la clase anterior recalqué muy claro, que los primeros contenidos no son instrucciones. Es más, ustedes comenzaron a hacerlo y les dije, ¿ya encontraron tal? ¿Ya encontraron tal? No, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué les dije? De tal dirección a tal dirección no es código, son datos. El programa hace esto. Es más, les expliqué qué hacía. ¿Se acuerdan qué les dije que hacía? Si teníamos 2 LEDs aquí, bueno, al principio se acaba el 81. Son 2 LEDs así, y lo que hacía era esto. Es decir, lo que hay al principio son datos, no son instrucciones, ¿sí? Entonces, sí les pediría, por favor, que en ese tipo de cuestiones lo anoten, pongan mucha atención en ese momento, por favor. Hasta la 2007 comienzan las instrucciones. La primera parte, que es una tabla de datos, les comentaba. Sí, profe. Sí, ya me acordé. Sí me acuerdo que nos dijo de la instrucción 2007, desde ahí empezamos, pero no sé por qué ayer lo empecé a hacer desde el inicio. Ok. Bueno, jóvenes. Pues cuídense mucho y por favor, junten sus dudas si es que tienen más dudas para la siguiente clase, o del mismo modo estoy abierto a que me las envíen. ¿De acuerdo? Bueno, se portan bonito, se cuidan mucho. Nos vemos, Nos estamos viendo. Profesor, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias.